Narrador y crítico literario, Jorge Martínez es bioponista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario del programa de estudios a la creación y desarrollo artístico por Coahuila para la emisión 2023-2024. Y bueno, vamos a platicar con él sobre su libro Carne Fósil, que está bajo el sello Tierra Adentro del Fondo de Cultura Económica. Ahí lo está mostrando. Y bueno, eh, contar la aldea parece ser la inclinación de narradores que han deambulado por el norte mexicano, paisajes de desolación, animales, presencias fantasmales. El relato del norte es tan visto como el norte mismo, sus registros lingüísticos y la imposible experiencia del desierto. En Carne Fósil, Jorge Martínez explora el territorio norteño para describir el mundo interior de sus personajes, pero dejemos que él nos comparta sobre la estructura, el origen del libro, la atmósfera, su lenguaje, su estilo, su proceso. Y bueno, pues bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias por los libros y la lectura. ¿Cómo nació la idea de estructurar Carne Fósil como un entramado de cuentos interconectados en lugar de una novela tradicional? Es una pregunta compleja, pero bueno, desde luego tiene que ver también con la amplitud que tiene una novela, en tanto que sus personajes tienen mayor desarrollo, sus anécdotas un poco más complejas, hay una psicología detrás de los personajes y tal, pero, o sea, la estructura primordial de Carne Fósil nace de la intención de presenciar el desierto como un personaje en los relatos y que esté influyendo en los personajes de una manera constante, es decir, a todos los personajes los atraviesa el polvo, los atraviesa el calor, los atraviesa la tierra, el desierto, la experiencia precisamente de vivir al norte y la estructura del libro nace precisamente de eso. Ahora, la experiencia primordial como autor es, perdón, la inmensa nube de polvo, que en el norte conocemos como tolvanera y que de alguna forma nos engulla a todos. El libro está estructurado en dos apartados. La primera parte tiene muchísimo más que ver con esta enorme nube de polvo, con la tolvanera y con todos estos elementos geográficos, paisajísticos, hasta atmosféricos que tiene el desierto. Y la segunda parte tiene más una intención poética encaminada hacia la escritura de la tierra, hacia el western, hacia el gótico sureño, hacia otro tipo de literaturas que abogan más por la experiencia externa del desierto y su convivencia diaria. El título Carne Fósil evoca algo orgánico que se ha petrificado por el tiempo. ¿Qué representa esta metáfora dentro del universo de tus relatos? Fíjate que es efectivamente eso una metáfora. La carne viva, el elemento orgánico, efectivamente tiene que ver con el cuerpo presente en el desierto y con una cuestión personal que yo comencé a pensar a raíz de configurar mi voz autoral, vaya, que es de qué manera va a influir o de qué manera influye el lugar en el que habito, en la forma en la que voy a escribir. Y creo que carne fósil, al menos el apartado que refiere como a la carne específicamente, tiene que ver con la presencia del cuerpo en el desierto y cómo el desierto no solamente se influye en la carne, sino también en la mente, ¿no? Y el otro componente de la metáfora, que es el fósil, que la carne fósil, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la memoria no solo histórica, también con la memoria no oficial, con la historia que cuentan las comunidades periféricas y también estas escrituras periféricas y sobre todo, y algo muy importante, con las historias que suceden más allá de los centros, no solo culturales, sino cualquier tipo de centro, pues, porque hay historias que suceden en ranchos, en ejidos, en establos, en el barrio, en la calle, en las vecindades, que no necesariamente están, pues no son canónicas en el sentido de que no pertenecen, por ejemplo, al relato de la urbe necesariamente, sino que tienen una raigambre más en el vox populi, en la tradición oral, en las variaciones lingüísticas, en las anécdotas que cuenta la gente.
hasta en los giros lingüísticos que tienen para contar ciertas historias. Y algo que me parece muy interesante es cómo se interpelan entre sí los cuentos, porque pues finalmente son historias que suceden en la calle, ¿no? Todas son historias que suceden en la calle y como todo relato, pues hay un ejercicio también ahí de autoficción y esta parte autoficcional del libro, sin duda alguna, tiene que ver con los lectores y con la gente que cuenta historias también, ¿no? Hay un fuerte componente de eso. Mencionas la influencia de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. ¿Cómo convivieron el imaginario de la ciencia ficción clásica y el entorno del norte de México durante tu proceso de escritura? Es una cuestión muy peculiar. Yo provengo del fandom de la ciencia ficción. Posteriormente conocí las literaturas latinoamericanas, estudié letras gracias a los cuentos de Julio Cortázar y pues en mi formación académica terminé por conocer y reconocer en gran medida el canon latinoamericano de cuentistas y escritores y escritoras de, pues, de nuestras geografías, ¿no? Eh, es, es muy compleja la pregunta porque digamos que yo atiendo a la ciencia ficción como una parte del placer del texto y me encanta la ciencia ficción clásica, la época de oro, sin duda alguna, el ABC que todos no sabemos. Y también he continuado con mis investigaciones al respecto y sé que en la actualidad hay escrituras ciencia ficcionales que interpelan al lector desde otros tipos de mecanismos que no necesariamente sean la hard sci-fi. Y bueno, o sea, si encontrara yo una forma de hacerlos dialogar con lo que estoy escribiendo en la actualidad, es sin duda alguna como este aspecto distópico, que de pronto tienen mucho el relato ciencia ficcional, el relato anticipativo, el relato anticlimático, el relato del apocalipsis. O sea, el fin del mundo ha sido narrado muchísimas veces y creo que en Carne Fósil, de alguna u otra forma, también hay una expectativa por narrar ese fin del mundo que de alguna forma nos viene anticipando también la literatura de ciencia ficción. Ahora es un reto, desde luego, inconmensurable fusionar los géneros literarios, ¿no? Y creo que dialoga con Crónicas Marcianas, en tanto que Crónicas Marcianas también cuenta la historia como de un lugar y cómo se relacionan sus habitantes con ese nuevo lugar, cómo establecen también alianzas, cómo se desarrollan en ese entorno y cómo hacen frente también a las condiciones hostiles que les presenta el paisaje. Particularmente con ese ejemplo creo que funciona de esa forma, pero en general creo que ha adquirido un cierto tono específicamente abocado hacia la distopía, que es lo que me gusta más de la ciencia ficción. Ujú. Tu libro explora el terror molecular, la degradación física y la delgada línea entre lo humano y lo animal. ¿Por qué elegiste el cuerpo humano como el lienzo para plasmar la hostilidad del entorno? Porque es la forma externa en la que se presentan, digamos, ciertos malestares mentales, ¿no? Es muy importante lo que dices. ¿Por qué escoger el cuerpo? ¿Por qué elegir la carne para representar como esas implicaciones que tiene el terror en la mente? A mí, al menos lo que yo pensé cuando comencé a escribir Carne Fósil es que quería que la gente se sintiera aterrada. Y aterrada en el sentido en el que lo entendemos los norteños, específicamente los laguneros de Torreón, como un asunto del polvo, pero también como lo entienden en otras partes de nuestra geografía nacional, es decir, aterrado en tanto que tiene terror. Entonces, sin duda alguna, mi intención fue que las sensaciones fueran físicas también, que ya ha habido lectores quienes me dicen, me siento aterrado, o sea, me siento empolvado, empanizado de polvo, le hacen así el libro y sale tierrita, y eso me parece muy interesante porque, pues finalmente la experiencia del desierto no se limita nada más como al calor, a la opresión, al sofoco que generan las altas temperaturas, sino también a cómo la carne, el cuerpo experimenta esas temperaturas, vaya, en el organismo, como lo dijiste tú al principio, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de reescritura y pulido de estos cuentos? ¿Hubo algún relato que mutara drásticamente o que se quedara fuera de la selección final para mantener la cohesión del entramado? Sí, siempre hay bosquejos de relatos que se quedan fuera. Generalmente tiene que ver con una semiótica que uno busca particularmente con el libro. Específicamente con Carne Fósil, yo recibí la ayuda
de un escritor lagunero que se llama Fernando Lavara. Me ayudó muchísimo a editar el texto y posteriormente lo editamos con el equipo de Tierra Adentro y con el Consejo Editorial del Fondo de Cultura Económica. Entonces, es importante recalcar que, claro, el objeto que llamamos libro es un objeto que podemos ver físicamente, pero cuya concepción parte precisamente de la premisa de un autor y después esa premisa del autor, una vez que está convertida en texto, atraviesa por muchísimas otras manos que también lo ayudan a convertirse en un libro. En este caso, por ejemplo, Guillermo Valero hace la portada, hay un trabajo de editores también detrás, hay un trabajo de marketing. A mí me parece que es muy importante darle lugar a cada uno de ellos. Y pues bueno, como todo proceso editorial, fue un poco largo, y siempre es como al mismo tiempo que delicioso y doloroso estar editando los textos, ¿sabes? Porque vuelves a ellos, ves otras cosas, los relees, te vuelves a emocionar, vuelves a sentir esas emociones que sentiste cuando escribías, y eso conforma de alguna forma también parte de la experiencia de la literatura, del ser escritor y de la escritura en tanto que oficio. Ujú. Al ver Carne Fósil ya impreso, catalogado y distribuido en librerías, ¿cambió en algo tu propia percepción de las historias que escribiste en la intimidad de tu escritorio? Sí, sin duda, sin duda. Hay una gran diferencia entre ver los archivos en la carpeta de mis documentos de la computadora a verlos en la librería. Y además, pues nosotros como lectores, digamos que es un sueño alcanzado, de alguna forma peleado durante muchos años también, porque acudimos a las librerías y sostenemos a nuestras librerías también, adquiriendo ejemplares, comprando los títulos y también abriéndoles espacio a los nuevos autores, pues, ¿no? Y es muy emocionante, no te imaginas, la neta, es muy, muy emocionante llegar a la librería y ver después de muchos años de trabajo reflejado ahí tu esfuerzo, tu dedicación y la disciplina que implica también, o sea, terminar un proyecto literario y que ese proyecto literario no solo deja tú que convenza como un consejo editorial, sino que encuentre lectores y en esos lectores encuentre nuevas voces para platicar. Eso es lo primordial en la literatura, al menos para mí. Ujú. El uso del cuerpo, los fantasmas y la animalidad en tu obra recuerda a ciertas corrientes del gótico latinoamericano actual. ¿Te consideras parte de esta ola de narrativa que explora el miedo a través del entorno físico? Sí, sí, de hecho, en la actualidad estoy trabajando en una serie de cuentos con una mayor extensión, con mayor profundidad psicológica. Estoy experimentando con otros tipos de terror también y estoy leyendo sobre todo también a escritores y escritoras que hablen de este tipo de literaturas y de este tipo de historias que de alguna forma, como te decía al principio, aterran, pero que atienden también como una corporalidad, es decir, que se sienta también, que se sienta lo que estás leyendo, que lo sientas en la carne y que finalmente eso te lleve también a buscar otras literaturas, que es uno de los objetivos primordiales por los que yo escribo también, ¿no? Que vaya, si alguien lee mi libro, que le dé curiosidad por leer otras cosas de otros autores, de otras autoras, no necesariamente norteños, no necesariamente mexicanos, pero que existen desde hace muchísimas décadas, siglos, existen literaturas góticas y de terror, de ciencia ficción. En nuestro mismo canon hispanoamericano, mexicano, tenemos grandísimos autores que han hablado del polvo, de la tierra, del miedo, de la carne, de todas estas sensaciones humanas que de pronto nos provocan desasosiego. Ajá. Tu prosa busca eludir los clichés del habla norteña tradicional. ¿Qué lecturas o referentes lingüísticos te ayudaron a estilizar el lenguaje de tus personajes sin perder la identidad lagunera? Uy, está bien difícil. O sea, sin perder la identidad, o sea, para no perder la identidad lagunera, estuve escuchando a Tropicalísimo Apache sin parar durante la escritura de los textos y releyendo a nuestros autores laguneros también. Lingüísticamente es complejo porque si hay un aparato, digamos, ahí como académico que sin duda alguna te ayuda también a identificar ciertos sonidos del habla, a aislar también ciertas frases que utiliza la gente para comunicar determinadas emociones. Creo que hay autores, particularmente, por ejemplo, Torreón, yo creo que lingüísticamente quien lo ha hecho muy bien es Carlos Velázquez con la Biblia Vaquera. Hay una expresión del ejercicio lingüístico lagunero muy particular ahí, pertinente además. Pero creo que lo han hecho escritores en otras latitudes de nuestro país y en otras latitudes, en otras geografías, pues, ¿no? Sin duda alguna,
la literatura se nutre de la lengua oral y la forma en la que hablamos específicamente nos ayuda también a determinar a nuestros personajes. Publicar en la colección Tierra Adentro del Fondo de Cultura Económica es un referente histórico para la literatura joven en México. ¿Cómo fue el proceso de dictaminación y qué feedback técnico recibiste de la editorial que haya enriquecido el resultado final? Bueno, el libro pasó por un proceso de dictamen, como pasan, vaya, es el proceso de dictaminación que hay cada año en el catálogo de Tierra Adentro. Yo lo metí junto con todos los otros, no sé, creo que fueron 350 y tantas personas que participaron con un libro para la edición que yo participé. Y bueno, una vez que resultó seleccionado, trabajé directamente con Víctor Santana. Con Víctor Santana estuve viendo, por ejemplo, aspectos técnicos, ortotipográficos. Él fue quien sugirió, por ejemplo, el símil entre mi libro y Crónicas Marcianas, lo cual se lo agradezco muchísimo, y el trabajo que hizo detrás también de edición y corrección con el texto. El acompañamiento que tuvo conmigo, desde luego, para elegir, por ejemplo, el título, porque el libro tenía otro título y finalmente lo decidimos así precisamente por la metáfora que tú y yo platicábamos al principio y desde luego que reconozco la importancia histórica que tiene el catálogo de Tierra Adentro en las literaturas mexicanas, ¿no? Sé de los autores que han publicado ahí, sé de quienes están publicando ahí y sin duda alguna para mí es un honor muy especial que me consideren parte del catálogo siendo, vaya, pues un autor nuevo y además lejano del centro del país. Ahora, ¿qué estás escribiendo? Fíjate que gracias a Carne Fósil obtuve un par de becas de estímulo a la creación y desarrollo artístico en Coahuila y estoy escribiendo una serie de cuentos en algo que tú lo denominaste hace rato como gótico latinoamericano, yo lo estoy pensando como gótico postnorteño, gótico norteño y, y, y no solo por atenerme a una taxonomía, sino porque creo que es importante también prefigurar en la mente de un autor cómo vas a escribir a continuación. Mis cuentos ahora al menos lo que estoy intentando en este momento es que tengan una profundidad psicológica mayor, que sean más extensos y que los personajes sobre todo contengan una historia, que tengan un pasado, que tengan más opciones de sobrevivir o no, y que independientemente del paisaje que sigue siendo el desierto que estoy escribiendo desde el norte, que confronte también sus psicologías de personajes en tanto que la trama no necesariamente está definida. Yo nunca escribo un cuento sabiendo desde el principio cómo va a terminar, vaya. Siempre permito que los personajes hablen, experimenten, que vayan viendo qué elementos les sirven para resolver el conflicto, si es que hay un conflicto, y si no, que observen y que escuchen, así como lo hace uno pues como un humano de carne de verdad, ¿no? ¿Vendrás a la Ciudad de México a presentar carne fósil? Sí, eso es lo que estamos planeando a continuación, hacer una serie de presentaciones en la ciudad y en cuanto tenga los datos específicos, con muchísimo gusto los compartiré. Oye, pues nos da mucho gusto que nos hayas compartido sobre el proceso de carne fósil y bueno, algo que quieras agregar, sobre todo para los nuevos lectores que siempre llegan. Que dialoguen con las literaturas, con los libros que leen. Para mí es muy importante eso, que un libro te lleve a otro libro y que ese otro libro te lleve a otro libro y finalmente sí conformar una biblioteca personal. Es la forma en la que uno pues no solo constituye eso, una biblioteca personal, sino también un pensamiento crítico. Y creo que eso es muy importante a la hora de leer. Agradezco muchísimo cada lectura que hagan de mi libro y ojalá que me la compartan. Siempre me llena de ternura escuchar a los lectores cuando me dicen, oye, pasó esto, oye, pasó lo otro, me sentí así, me sentí así. Y es muy emocionante, o sea, es muy emocionante para mí que es mi primer libro y que estoy reconociéndome a mí mismo también como autor. Es sensacional descubrir que lo que yo escribo puede provocar emociones en otras personas. Pues te agradezco y te enviamos un abrazo desde acá y esperamos verte, saludarte por acá en la Ciudad de México. Te enviamos un abrazo. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Yo también espero verlos pronto. Gracias, bye. Gracias, bye.